Es un honor para mí presentar al doctor Carlos M. Meri, que es cirujano pediatra. Tiene su licenciatura en medicina en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, graduado con honores, un fellow departamento en gastroenterología en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán en México, en el Hospital de Brigham and Women's, afiliado a la Escuela de Medicina de Harvard en Boston. Cursó el Fellow en División de Cirugía Torácica, Junior Clinical Fellow en Cirugía Cardíaca y Residencia en Cirugía General. En la Universidad de Stanford, California, hizo un Fellow en Biodesign, Surgical Innovation. En la Universidad de Virginia hizo un Fellow en Cirugía Cardiotorácica y actualmente trabaja en el Hospital del Niño de Texas en Houston. Entonces, sin más por el momento, quiero presentarles al doctor Carlos, que pase por favor, donde nos expondrá una brillante plática. Bueno, buenas noches y muchas gracias al doctor Martínez, al doctor Flores y al Colegio de Pediatría de Nuevo León por la invitación. Yo voy a estar hablando hoy en la noche del tratamiento contemporáneo de las cardiopatías más frecuentes. No tengo ningún conflicto de interés. Lo que voy a hacer hoy en la noche es que voy a hablar un poco, voy a dar una introducción del manejo multidisciplinario de las cardiopatías congénitas y luego voy a hablar de 4 de las cardiopatías congénitas más comunes aquí en México: la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, la coartación aórtica y la tetralogía de Fallot. En general, las cardiopatías congénitas se presentan en 6 de cada 1000 recién nacidos vivos en el mundo y es la causa más común de muerte por defectos congénitos en la lactancia. La mayor parte de los pacientes tienen lesiones aisladas de corazón y la mayor parte de ellos morirían antes de la adolescencia si es que no son reparados. En las últimas décadas, la mortalidad por cardiopatías congénitas ha bajado significativamente en el mundo. Y esto se ha debido principalmente a la creación de programas multidisciplinarios en las cuales se centra el paciente, se pone al paciente en el centro y todas las disciplinas, incluyendo pediatría, anestesia, cirugía cardíaca, cardiología pediátrica, enfermería, radiología, etcétera, prácticamente trabajan en el paciente de manera al unísono, prácticamente como un pit stop en el cual el paciente está en el centro de este grupo multidisciplinario. Esta es una fotografía reciente de nuestro equipo de cardiopatías congénitas en el Texas Children's. Y el equipo está formado prácticamente por 6 cirujanos cardíacos congénitos, aproximadamente 20 anestesiólogos cardiopediatras, 50 cardiólogos pediatras, múltiples enfermeras y demás, y gente asociada que está dedicada al programa de cirugía cardíaca. Esta es una fotografía aérea de Houston. El hospital está en el centro médico, que es prácticamente una segunda ciudad en Houston, separada del centro de la ciudad. Y esta es la casuística en cuestión de cirugías cardíacas congénitas que realizamos al año en el hospital. Desde el principio del programa en 1995 ha aumentado significativamente el número de casos y el año pasado hicimos un poco más de 1000 casos de cirugía cardíaca congénita. Ahora, cuando dividimos los resultados en cuestión de mortalidad en nuestro hospital, se dividen prácticamente usando una categoría que es la categoría de STAT, que es prácticamente ajusta a la morbilidad de cada uno de los procedimientos, con los procedimientos de categoría 1 siendo los procedimientos más simples, como cierres de comunicaciones interauriculares, etcétera, y los procedimientos de STAT 5 siendo los más complejos, como Norwoods para hipoplasia del ventrículo izquierdo. Nuestra mortalidad en general es del 2.1%, que se encuentra por debajo del punto de referencia nacional de la Sociedad Americana de Cirugía Torácica, que es del 3.1%.
Ahora, si hablamos un poquito de cardiopatías en México, la incidencia exacta desafortunadamente se desconoce, pero se cree que aproximadamente 7 de cada 1000 recién nacidos vivos nacen con una cardiopatía congénita. Ahora, también depende mucho de cómo define uno cardiopatía congénita en cuestión de ductos arteriosos, válvula aórtica bicúspide y demás. Pero en general se estima que aproximadamente 20,000 niños nacen cada año con cardiopatías congénitas en México y es la segunda causa de mortalidad en lactantes y preescolares. Y para darles una idea, en una encuesta reciente alrededor de México, se estima que aproximadamente se hacen 4,000 cirugías de cardiopatías congénitas en México y realmente deberíamos estar haciendo aproximadamente unas 6,000 o 7,000, o sea que hay una barrera de acceso, especialmente en algunos de los estados que no tienen acceso a manejo de cardiopatías congénitas. Esta es una lista de la casuística de las cardiopatías más frecuentes en México, y lo que voy a hacer en el resto de la plática es hablar de 4 de ellas, las 4 más comunes, excepto la persistencia del conducto arterioso. Vamos a hablar de la comunicación interventricular, que es la cardiopatía que más comúnmente necesita reparación quirúrgica, comunicación interauricular, tetralogía de Fallot y coartación aórtica. Ahora, si hablamos de la comunicación interventricular o la CIV, es la cardiopatía congénita más común después de la válvula aórtica bicúspide a nivel mundial y se puede presentar de manera aislada o asociada a otras cardiopatías congénitas. De hecho, aproximadamente el 50% de corazones que tienen una cardiopatía tienen una comunicación interventricular como parte de esa cardiopatía. En cuestión de tipos de comunicaciones interventriculares, la mayor parte, el 80%, son de tipo perimembranoso y esas se definen como comunicaciones que están en continuidad con la válvula tricúspide o la válvula aórtica en la zona perimembranosa del septo interventricular. Un porcentaje bajo son de tipo de entrada o de canal auriculoventricular que están en relación con la válvula tricúspide y la válvula mitral. Un 5 a 10% son de tipo infundibular, supracristal o subpulmonar, que son prácticamente sinónimos, y estas se encuentran entre la válvula pulmonar y la válvula aórtica, y estas son importantes, como vamos a hablar en un ratito más, porque tienden a causar algo de insuficiencia aórtica en estos pacientes, y el resto son de tipo muscular, que tienen prácticamente perforaciones en cualquier parte del septo muscular interventricular. Como todos ustedes saben, la fisiopatología es de un cortocircuito de izquierda a derecha. Las presiones del lado izquierdo del corazón son obviamente más altas que las del lado derecho del corazón, y eso hace que haya un flujo del lado izquierdo al lado derecho, causando un hiperflujo pulmonar. Todo ese flujo que se va a los pulmones obviamente regresa a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, causando una dilatación de las cámaras izquierdas, y en casos de comunicaciones muy grandes, si no es tratado, la resistencia vascular pulmonar empieza a subir para tratar de proteger a los pulmones y eventualmente se vuelve, tenemos un proceso de Eisenmenger o de resistencia vascular pulmonar irreversible con CIVs grandes, y eso es muy variable. En algunos pacientes, por ejemplo pacientes con síndrome de Down, se puede presentar síndrome de Eisenmenger tan pronto como al año o 2 años de edad con comunicaciones interventriculares grandes. En otros pacientes se pueden presentar a los 15 años de edad todavía con reversibilidad y posibilidad para cirugía. Algo importante es que el 80% de las comunicaciones interventriculares se cierran espontáneamente. Ahora, esta gráfica demuestra las probabilidades de que la CIV se cierre a través de la edad del paciente. Como vemos, después de los 2 o 3 años de edad, si la CIV no ha cerrado, es poco probable que cierre en un futuro. Entonces, las menos probabilidades de cierre van a tener pacientes más grandes, defectos grandes, obviamente entre más grande sea el defecto, menos probable es que cierre. Y las 2 CIVs que tienden a no cerrar espontáneamente son las CIVs de entrada, las que se encuentran junto a la válvula tricúspide y la válvula mitral, o las CIV infundibulares que se encuentran entre la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Estas CIV infundibulares son importantes de considerar porque, como mencionaba, se encuentran localizadas entre la válvula pulmonar y la válvula aórtica y tienden a producir un prolapso de la cúspide de la válvula aórtica. Cuando hay un cortocircuito de izquierda a derecha, ese cortocircuito causa un fenómeno de succión, un fenómeno de Venturi, que prácticamente arrastra esa cúspide, que tiende a ser la cúspide del lado derecho, y eso condiciona el desarrollo de insuficiencia aórtica en nuestros pacientes, que puede ser progresiva con el tiempo. Esta es la probabilidad de desarrollar insuficiencia aórtica en comunicación interventricular de tipo infundibular, y como pueden ver, prácticamente a la adolescencia todos los pacientes, si no son reparados con esta comunicación interventricular, desarrollan prolapso aórtico y eventualmente insuficiencia aórtica. Entonces, esta es una de
de las CIBs, que prácticamente el diagnóstico en sí significa que hay que hacer una reparación. Las manifestaciones clínicas, obviamente si uno tiene CIBs pequeñas, la mayor parte de los pacientes pueden ser asintomáticos y simplemente presentan un soplo holosistólico. Y en CIB moderadas y grandes, los pacientes se van a presentar con síntomas de hiperflujo pulmonar, taquipnea, diaforesis, retraso en el crecimiento y en la ganancia ponderal e infecciones respiratorias frecuentes. Ahora, ¿cómo definimos cuándo es una CIB pequeña, mediana o grande? La convención es utilizar el tamaño de la válvula aórtica, o sea que si la CIB es del tamaño de la válvula aórtica, es una CIB grande porque va a haber equilibramiento de las presiones entre las dos cámaras, entre los dos lados del corazón. Si la CIB es entre 33% y 75% del tamaño de la válvula aórtica, es una CIB moderada, y por debajo del 33% es una CIB pequeña. Obviamente hay mucha subjetividad en esto, en mediciones del ecocardiograma y demás, pero eso simplemente da una idea. En el examen físico, los pacientes con CIB grandes se van a presentar con caquexia cardíaca, realmente no están ganando peso. La saturación de oxígeno no es normal en estos pacientes porque hay hiperflujo pulmonar, o sea, el cortocircuito va a ser de izquierda a derecha. Realmente no hay cortocircuito de derecha a izquierda, a menos de que el paciente presente ya datos de aumento en la resistencia vascular pulmonar y de tipo Eisenmenger, en el cual el cortocircuito cambia de ser de izquierda a derecha a un cortocircuito de derecha a izquierda. Taquipnea, un soplo holosistólico. El soplo obviamente va a ser mayor entre más pequeña sea la comunicación interventricular, porque hay más turbulencia y más aumento en la velocidad del flujo a través de esa comunicación interventricular, y algunos pacientes presentan un galope. Esta es una radiografía clásica de un paciente con un cortocircuito de izquierda a derecha por una comunicación interventricular. Se ve una cardiomegalia significativa por aumento de las cámaras del lado izquierdo, y se ve un aumento en el flujo pulmonar bilateral. El diagnóstico obviamente se hace con ecocardiografía. Aquí tenemos un ecocardiograma donde se ve una comunicación de tipo perimembranosa. En este vemos una comunicación de tipo muscular más cercana hacia el ápice del corazón, y en este caso se puede ver algo de flujo a través de varias comunicaciones interventriculares de tipo muscular. El manejo inicial es manejo médico con diuréticos como la furosemida y la espironolactona, y los inhibidores de la ECA pueden ser útiles en estos pacientes. La razón por la que son útiles es porque disminuyen la resistencia vascular sistémica y por ende disminuyen el cortocircuito de izquierda a derecha. Suplementación alimentaria con fortificación de la leche, y en algunas ocasiones alimentación por sonda. Obviamente si uno llega al momento de estar necesitando alimentación por sonda, este paciente probablemente sea un paciente que necesite una reparación quirúrgica. En general, las indicaciones quirúrgicas van a estar basadas en tamaño y síntomas. CIB grandes que van a tener pocas probabilidades de cerrar, o CIB que tienen síntomas a pesar de un tratamiento médico adecuado, son CIBs que deben procederse a cerrar. Como mencionábamos, CIBs infundibulares o de tipo de entrada, que tienen pocas probabilidades de cerrar. Si hay involucramiento de la válvula aórtica, es indicación quirúrgica para tratar de evitar la progresión de la insuficiencia aórtica. Dilatación progresiva del ventrículo izquierdo, endocarditis infecciosa, y en algún momento la falla de cierre espontáneo en algún momento de la edad. Y esta edad es un poco controversial dependiendo de los centros. En general, este es el algoritmo que pensamos sobre cómo tratar una comunicación interventricular. Si tenemos insuficiencia aórtica o la CIB es de tipo infundibular o tipo de entrada, se procede a cirugía. Si el paciente es más grande y la CIB no ha cerrado, es factible hacer cirugía. Si el paciente es pequeño y la CIB es pequeña, el manejo médico es obviamente lo inicial, y si hay persistencia de síntomas o dilatación del ventrículo izquierdo o si no cierra, entonces se procede a cirugía. Mismo tipo, CIBs moderadas y grandes, si hay síntomas, obviamente se pasa a cirugía. Lo que voy a hacer en las siguientes diapositivas es que los voy a llevar de la mano de una cirugía de comunicación interventricular. Muchos de los pasos van a ser muy similares a los que haríamos con otros tipos de cirugías de los que vamos a estar hablando. Generalmente empezamos obteniendo acceso. Tenemos líneas arteriales, obviamente líneas periféricas venosas, líneas centrales venosas. Y en todos los pacientes utilizamos oximetría cerebral para estar seguros que durante todo el proceso de circulación extracorpórea estamos perfundiendo adecuadamente el cerebro. Utilizamos liberalmente ecocardiografía transesofágica al principio de la cirugía para confirmar el diagnóstico, y al final de la cirugía para estar seguros de que
todas las comunicaciones y todos los defectos fueron reparados. La cirugía se hace a través de una esternotomía media. Ahí estamos abriendo el esternón. Y hacemos una timectomía parcial para poder visualizar el área del corazón. Aquí estamos agarrando un pedazo de pericardio, que es el que vamos a usar para hacer el cierre de la comunicación interventricular. Esta es la manera en que funciona la máquina de circulación extracorpórea. Prácticamente con una cánula o con una serie de cánulas, dependiendo del tipo de cirugía, obtenemos toda la sangre venosa que está regresando al lado derecho del corazón. Se pasa a un reservorio. El reservorio está conectado a una máquina que nos permite calentar o enfriar la sangre. Pasa por un oxigenador, un filtro de aire y se regresa directamente a la aorta. Este es el setup de perfusión, es el perfusionista. El perfusionista tiene obviamente accesos a un monitor de signos vitales del paciente. Tenemos cámaras nosotros para que los perfusionistas sepan exactamente qué es lo que estamos haciendo. Aquí va a estar el reservorio con el oxigenador y estas son las bombas. La primera bomba es la bomba que va a estar realmente haciendo todo lo que es la función cardiopulmonar, y las otras bombas simplemente son succiones en las cuales podemos succionar la sangre que está en el campo quirúrgico para poder regresarlo directamente a la bomba y no perder no perder sangre. Este es el circuito de bypass antes de iniciar la cirugía. Este circuito es el lado arterial, el lado venoso. Lo vamos a dividir en algún momento en la cirugía y aquí se conecta la cánula arterial y la cánula venosa. Obviamente esto está conectado a la máquina de circulación extracorpórea. Estos son aparatos de succión para obtener la sangre que está en el campo quirúrgico. Para hacer la canulación ponemos suturas en la aorta. Esta es la aorta. Y en el caso de las comunicaciones interventriculares o cuando vamos a hacer cirugía intracardíaca, vamos a poner una cánula en la vena cava superior, esta es la aurícula derecha, y en la vena cava inferior de la misma manera. Después de hacer eso procedemos a meter las cánulas. Ahí vamos a colocar la cánula aórtica. Es la cánula de la vena cava inferior y obviamente toda esta sangre la estamos succionando con el aparato de succión, y esa misma succión está siendo transfundida directamente a la cánula aórtica que acabamos de poner. Y de la misma manera se hace en la vena cava superior. Este es como se ve desde el lado de anestesia. Aquí tenemos la cánula aórtica que llega directamente a la aorta. Esta es la cánula de la vena cava superior, la vena cava inferior, y eso se conecta al circuito que va a llegar a circulación extracorpórea. Ahora, en la siguiente diapositiva lo que voy a mostrar es cómo entramos a bomba. Van a haber 3 paneles diferentes. Un panel es los signos vitales del paciente, otro panel va a ser la máquina de circulación extracorpórea y otro panel es un panorámico del paciente. Como ustedes ven, aquí empezamos a sacar la sangre con las cánulas. Simplemente abrimos las cánulas, la sangre va a fluir hacia el reservorio empieza a llenarse y lo que empezamos a ver es de que la pulsatilidad del paciente empieza a desaparecer. Obviamente estas máquinas son máquinas no pulsátiles y lo que llegamos a tener es una presión media sin cambio realmente en la frecuencia cardíaca. Después de entrar en bomba, disminuimos la temperatura del cuerpo y eso porque el consumo de oxígeno del cuerpo va a disminuir a medida que disminuye la temperatura. Generalmente para una comunicación interventricular la haremos entre 28 y 30 grados centígrados. Si vamos a hacer cirugías donde tenemos que parar la bomba completamente, entonces enfriamos al paciente a 18 grados centígrados y esa temperatura podemos dejar prácticamente con arresto circulatorio completo por hasta 45 minutos sin ningún problema neurológico. Ahora, la manera en que detenemos el corazón es utilizando una sustancia que es una solución de cardioplegia, que es una solución que tiene un contenido alto de potasio y tiene baja temperatura, y la ponemos en la raíz aórtica para que llegue a los vasos coronarios, y hacemos un pisamiento aórtico entre la cánula y el catéter de cardioplegia, de la solución de cardioplegia.
Esto es lo que estamos haciendo aquí. Este es el catéter de cardioplegia. Aquí está la cánula. Estamos poniendo la pinza aórtica en medio de estas dos cánulas. Una vez que la ponemos, ponemos la cardioplegia, el corazón está latiendo y prácticamente el corazón deja de latir en diástole. Y esta cardioplegia, dependiendo del tipo de cardioplegia que utilicemos, la tenemos que estar repitiendo generalmente cada 20 minutos para mantener la despolarización de la membrana de los miocitos. Esta es la imagen de los signos vitales una vez que que hemos detenido el corazón. Como se ve, no hay nada de actividad cardíaca. Tenemos una presión media que no es pulsátil por la bomba de circulación extracorpórea, y en este caso tenemos una temperatura de 32 grados centígrados. Ahora, cuando hacemos una reparación de comunicación interventricular, generalmente las hacemos por una auriculotomía derecha. Aquí se encuentra la aurícula abierta. Esta es la aurícula derecha, esta es la válvula tricúspide. Aquí se ve la comunicación interventricular con la válvula aórtica por detrás, obviamente ese es el lado izquierdo del corazón, y ponemos el parche, que generalmente usamos un parche de pericardio para cerrar la comunicación. Y eso es lo que estamos ilustrando aquí. La aurícula derecha está abierta, esta es la válvula tricúspide, y a través de la válvula tricúspide podemos ver la comunicación interventricular y el parche de pericardio que estamos suturando al borde de la comunicación interventricular. Es importante el hecho de que en el borde inferior de la comunicación interventricular de tipo perimembranosa y en la mayoría de las comunicaciones interventriculares es donde va a estar el sistema de conducción eléctrica del corazón, y es por eso que podemos tener problemas de bloqueo auriculoventricular después de esta cirugía. Después de hacer eso, sacamos el aire del corazón, quitamos la pinza aórtica, y realmente lo que hace es la sangre limpia toda esa solución de cardioplegia, restablece la repolarización de la membrana y el corazón empieza a latir espontáneamente. Aquí en este caso estamos poniendo una línea en la aurícula izquierda para medir presiones. Y el cierre se hace con alambre para cerrar el esternón, y simplemente se cierra la herida de manera rutinaria. Este es un paciente después de una cirugía compleja. Como ven, tenemos muchas cosas. O sea, está el tubo endotraqueal, sonda orogástrica, tenemos cables de marcapasos en caso de que haya casos de arritmias, sondas de tórax. En la mayoría de los casos complejos neonatales utilizamos un catéter de diálisis peritoneal para poder manejar los volúmenes en los primeros días postquirúrgicos, y después todo eso lo quitamos. Además de, obviamente, líneas centrales, líneas arteriales. Estos son los resultados de nuestras series que publicamos hace unos cuantos años, 215 pacientes. El 30% de los pacientes tenían síndromes genéticos y el 80% de los pacientes eran ambulatorios. La casuística muy similar a la que habíamos mencionado, 80% de los casos eran de tipo perimembranosa, y la mayoría de las indicaciones prácticamente son insuficiencia cardíaca congestiva, síndromes de sobrecirculación, falla de ganancia ponderal, y en aproximadamente 13% eran pacientes que tenían un prolapso de la válvula aórtica o que tenían ya insuficiencia aórtica establecida. La estancia es de aproximadamente 5 días con un índice de complicaciones muy bajo. En esta serie no tuvimos ningún paciente que necesitara marcapasos o que tuviera un bloqueo auriculoventricular al final, y solamente hubo una mortalidad en un paciente sindrómico. Ahora, en cuestiones de seives musculares, se puede utilizar, hay dispositivos que están hechos para sellar esas en la sala de hemodinamia. Ha habido varios intentos para sellar seives de tipo perimembranoso, pero en las series anteriores hay una incidencia muy alta de anomalías de la conducción, insuficiencia aórtica, insuficiencia tricuspidia, simplemente por la cercanía de todas esas estructuras en el caso de estas comunicaciones interventriculares. Hay nuevos dispositivos que están siendo creados que probablemente puedan mejorar algunas de estas estadísticas. Entonces, hablando de las comunicaciones interventriculares, en conclusión, la mayoría de los defectos van a cerrar espontáneamente. La cirugía está indicada en defectos grandes sintomáticos o cuando hay insuficiencia aórtica, síntomas a pesar de manejo médico, pacientes mayores de 2 a 5 años de edad, CIVs infundibulares y de entrada, y obviamente tenemos excelentes resultados quirúrgicos.
Ahora, si hablamos de la comunicación interauricular, en cuestión de anatomía, la mayor parte son comunicaciones interauriculares centrales, de tipo ostium secundum, que están en la fosa oval. Un 10% son de tipo ostium primum, que son asociadas a la válvula tricúspide, y un 10% van a ser lo que llamamos de seno venoso. Estas de seno venoso están asociadas generalmente a anomalías de drenaje de las venas pulmonares, en las cuales algunas de las venas pulmonares van a drenar directamente a la aurícula derecha. La fisiopatología también es un cortocircuito de izquierda a derecha, a pesar de que el cortocircuito no es tan amplio generalmente como en la comunicación interventricular, y el grado de cortocircuito va a depender obviamente del tamaño de la comunicación, pero también de la diferencia entre la compliancia de los ventrículos derecho e izquierdo. Va a haber un hiperflujo pulmonar, de nuevo no tan significativo como en comunicación interventricular, pero si hay una CIA grande y la CIA grande no se trata, aproximadamente el 50% de los pacientes van a desarrollar síntomas de hipertensión pulmonar para los 40 años de edad. Los defectos más chicos se cierran espontáneamente, los defectos más grandes, si no se tratan, pueden conducir a arritmias auriculares por dilatación de la aurícula derecha, disfunción ventricular derecha, hipertensión pulmonar, como lo mencionábamos, embolismos paradójicos en los cuales algunos de los trombos venosos pueden pasar a través de la comunicación interauricular a la circulación sistémica, y la sobrevida media de los pacientes, si no son tratados con una comunicación interauricular, es de 36 años. Antes de que estas comunicaciones se trataran, esta era la historia natural de los pacientes, y con reparaciones quirúrgicas y por cateterismo hemos podido prácticamente igualar la sobrevida de la población en general en estos pacientes si es que se reparan antes de los 20 años de edad. Manifestaciones clínicas, generalmente los niños son relativamente asintomáticos con esta patología, sin embargo hay varios niños que pueden por alguna razón presentarse con síntomas de sobrecirculación, de hiperflujo pulmonar en la infancia. Disnea de esfuerzo y fatiga temprana, generalmente ya más en niños más tardes, infecciones frecuentes, arritmias auriculares por la distensión auricular y síntomas de insuficiencia cardíaca. En la exploración física se va a ver un desdoblamiento fijo del S2 por el flujo aumentado hacia la circulación pulmonar y un suave soplo sistólico también por el flujo a través de la válvula pulmonar. Esta es una radiografía de un paciente con una comunicación interauricular. Realmente hay una cardiomegalia probablemente leve si es que hay algo en este caso, y se ve un poquito de hiperflujo pulmonar, pero realmente no se ve tan pletórico como se ve generalmente en las comunicaciones interventriculares. El diagnóstico de nuevo es por ecocardiografía. Aquí tenemos una comunicación de tipo ostium secundum muy grande con un cortocircuito de izquierda a derecha, y se ve la dilatación significativa de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Indicaciones para tratamiento, obviamente si hay síntomas, esa es una indicación, o si hay signos como un desdoblamiento fijo del S2. Si el índice entre el gasto cardíaco pulmonar y el gasto cardíaco sistémico es mayor al 50%, o sea, de 1.5 a 1, eso significa que la cantidad de hiperflujo de cortocircuito es significativo, y esos son pacientes que en general tendemos a tratar tempranamente. Dilatación del corazón derecho, o si hay una CIA moderada o grande, simplemente para evitar las complicaciones a largo plazo. Esta cirugía se puede hacer y generalmente se hace por esternotomía tradicional, sin embargo hemos hecho algunos casos utilizando lo que llamamos una esternotomía limitada en la parte inferior del esternón, y este es un ejemplo de eso, es una esternotomía limitada. Hacemos la canulación de la vena cava superior por ahí, la vena cava inferior se canula por el agujero donde se va a poner la sonda de tórax, se detiene el corazón, se abre el corazón, la aurícula derecha. En este caso se ve como hay una comunicación interauricular muy grande, con varias fenestraciones en el septo interauricular. Generalmente también cerramos estas comunicaciones con un parche de pericardio, y es lo que estamos haciendo ahí. Y es simplemente el resultado final donde ya se ve la comunicación parchada. En este caso, esta es la incisión que se puede hacer para tener una comunicación, un cierre de una comunicación interauricular, y este es un paciente que tuvo el procedimiento 2 horas antes, está prácticamente convaleciendo jugando videojuegos 2 horas después de la cirugía.
En general los resultados quirúrgicos son muy buenos, la mortalidad es cercana al 0% en la mayor parte de las series y a largo plazo tienen la misma sobrevida de los pacientes si es que se reparan antes de los 20 años de edad. Ahora, muchas de las comunicaciones interauriculares actualmente se cierran con dispositivos. Estos son los dispositivos más comunes, el Lamplatzer. El dispositivo de Helix es un dispositivo más nuevo, que es un poco más suave. Pero prácticamente todos funcionan de esta manera. Se pone el catéter por la aurícula derecha, se pasa a la aurícula izquierda y simplemente se coloca el dispositivo. Ahora, algo importante es que hay que tener márgenes adecuados en estos pacientes, y comunicaciones interauriculares que son muy grandes es difícil poner estos dispositivos o tienen una mayor incidencia de complicaciones. Ahora, en cuestión de cierre percutáneo, esta es una de las series más grandes, 240 pacientes. Las complicaciones mayores son de menos del 1%, pero en aproximadamente 10% de los pacientes se pueden tener insuficiencia aórtica nueva o progresión de esa insuficiencia simplemente por la cercanía. Y estos son pacientes que generalmente tienen márgenes muy pequeños cerca de la raíz aórtica. Y una de las complicaciones más temidas de estos dispositivos, especialmente si se pone un dispositivo rígido muy grande, es la erosión de la raíz aórtica. O sea, el septo interauricular está muy cerca de la raíz aórtica y con el movimiento de la raíz aórtica puede haber una erosión, lo cual obviamente puede ser catastrófico. En una de las series más grandes se presentaron 28 casos que representan el 0.16% de todas las implantaciones de este dispositivo, pero algo importante es que la mayoría de los pacientes tienen un margen deficiente en esa raíz aórtica. Es por eso que ese margen ahora es considerado muy importante por los cardiólogos intervencionistas para tratar de evitar esta complicación. Y dispositivos nuevos que son más suaves y todo pueden que tengan una incidencia menor de estas complicaciones. Esta es más o menos la casuística que tenemos cuando lo revisamos en el 2008. Antes obviamente eran todos quirúrgicos, actualmente se hace aproximadamente una cuarta parte o una tercera parte de cierres quirúrgicos y el resto se hace por cateterismo. En una de las series recientes, cuando comparamos las dos técnicas, generalmente la cirugía se hace en niños un poco menores que pacientes con dispositivos. La estancia hospitalaria es menor, obviamente, para pacientes que tienen el cierre por dispositivo y el costo es menor. Aproximadamente el 86% de los pacientes que entran a la sala de hemodinamia acaban teniendo el dispositivo colocado. El otro 14% tienen un ecocardiograma transesofágico y por la deficiencia de márgenes son referidos a cirugía. La incidencia de operación después de dispositivos aproximadamente el 3%. Estas son las morbilidades del cierre quirúrgico y hubo un accidente cerebrovascular en esta serie que fue un paciente con dispositivo. En general, este es el algoritmo que utilizamos cuando tenemos una comunicación interauricular que es pequeña y es asintomática. Prácticamente el tratamiento es observación. Si hay una dilatación significativa de las cámaras derechas, síntomas, o si la CIA es muy grande, entonces si la CIA es pequeña o moderada y los márgenes son adecuados, se puede proceder a la sala de hemodinamia para cierre con dispositivo. Si los márgenes son posiblemente adecuados, generalmente tenemos conversaciones de ambos tipos con las familias y dejamos que las familias decidan si quieren intentar ir a la sala de hemodinamia para el ecocardiograma transesofágico y ver si es posible hacer el cierre percutáneo, y si no se hace cirugía. Estamos hablando de comunicaciones interauriculares. Ambas técnicas son realmente adecuadas para el cierre de la comunicación interauricular. Los dispositivos dan una rápida convalescencia, evitan incisión, evita obviamente la circulación extracorpórea y un menor costo. Pero hay posibles complicaciones, especialmente en pacientes con CIAs grandes, con márgenes inadecuados. Vamos a pasar un poquito al tema de coartación aórtica. Esta representa el 5 al 8% de las cardiopatías congénitas y está frecuentemente asociada a otras cardiopatías congénitas y en particular a hipoplasia del arco aórtico. Las manifestaciones todos la conocen: hipertensión en extremidades superiores, un retraso en el pulso entre el pulso braquial y femoral, pulso débil o ascendente en extremidades inferiores y otras manifestaciones que pueden ir desde extremidades frías hasta claudicaciones intermitentes. El diagnóstico de nuevo se hace con ecocardiografía y la ecocardiografía nos permite medir el arco aórtico y decidir exactamente cuál es el mejor procedimiento para estos pacientes.
En pacientes ya más grandes, con enfermedad más avanzada, se puede ver, de hecho, la coartación con lo que llaman el signo del 3, y los pacientes también van a tener algo de erosión de las costillas por hipertensión pulmonar de las extremidades superiores. La tomografía es útil, generalmente lo usamos en pacientes grandes o en pacientes en los cuales la anatomía en el ecocardiograma no es muy clara para poder hacer planeación quirúrgica. En general, las indicaciones quirúrgicas incluyen un gradiente alto, obviamente una obstrucción alta, hipertensión sistémica, si hay lesiones cardíacas adicionales que deben ser abordadas al mismo tiempo, o una elevación de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, significando que hay una insuficiencia diastólica izquierda por hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ahora, cuando pensamos sobre coartación aórtica, tenemos varios principios en mente. El principio más importante es que queremos eliminar completamente la obstrucción. Si no se elimina completamente la obstrucción, esos son pacientes que pueden tener hipertensión a largo plazo, obviamente reintervenciones por obstrucción residual, obstrucción recurrente. Tratamos de hacer una reconstrucción, lo que llamamos anatómica y autóloga, tratamos de evitar material prostético. Esto generalmente es posible, especialmente en pacientes menores. Ya en pacientes más grandes, en algunas ocasiones tenemos que poner parches o prótesis. Y lo que tratamos de hacer es que la anatomía del arco aórtico sea normal, o sea, sea una concavidad muy similar al arco aórtico normal, y eso creemos que maximiza el acoplamiento ventrículo arterial y el flujo hemodinámico a través del arco. Y si hay reparación, si hay CIBs o alguna otra malformación congénita cardíaca, tratamos de abordarla al mismo tiempo. Esto es más o menos cómo pensamos, dividimos el arco prácticamente en varias partes. El arco proximal es la parte del arco que se encuentra entre el tronco brachiocefálico y la carótida izquierda, el arco distal entre la carótida izquierda y la subclavia izquierda, y el istmo entre la subclavia izquierda y el ducto arterioso o el ligamento arterioso. En general, si el arco proximal en un lactante es mayor al peso en kilogramos del paciente más 1, generalmente sabemos que el arco proximal va a ser suficiente y no va a haber obstrucción residual. Es decir, si tenemos un paciente de 3.5 kilos, esperamos que el arco proximal sea de 4.5 milímetros. Si ese es el caso, entonces podemos hacer la reparación a través de una toracotomía, o sea, por el lado. Esta es una imagen de eso, obviamente. Este es el arco aórtico, aquí vemos la arteria subclavia izquierda, aquí se ve el ducto arterioso y aquí se ve el área de coartación, que por fuera no se ve muy significativa, pero por dentro uno puede ver cómo realmente es muy, muy pequeña en este caso. El diagnóstico se hace de manera ecocardiográfica. Este es un paciente neonatal de 5 días, 2.6 kilos, y se puede ver como el arco, o sea, prácticamente viendo el arco se ve relativamente normal, pero hay una coartación significativa a nivel del istmo o una coartación yuxtaductal. Si hacemos la medición, se ve que son 9.2 milímetros de la aorta ascendente. El arco proximal mide 5.6 milímetros, como mencionaba, este paciente tiene 2.8 kilos, esperaríamos un arco de 3.8 kilos, esto es mucho mayor que el arco normal, entonces sabemos que haciendo una reparación por toracotomía, este paciente no va a tener ninguna obstrucción residual. La reparación por toracotomía se pone una pinza en la aorta, incluyendo la subclavia, a veces parte de la carótida o a veces completamente la carótida, dependiendo de cómo se ve el arco distal. Y obviamente a través del arco se pone otra pinza en la aorta descendente, dividimos el ducto arterioso, eliminamos todo el tejido de coartación, y eso es algo muy importante. Todo el tejido ductal debe ser eliminado porque el tejido ductal tiende a hacerse pequeño y eso puede causar una recurrencia de la coartación aórtica. Una vez que quitamos todo el tejido ductal, extendemos incisiones de un lado y de otro para hacer la anastomosis lo más amplio posible, y es lo que se llama una anastomosis extendida, término terminal, lo que estamos haciendo aquí, y este es el resultado final que prácticamente simula de nuevo ese arco aórtico que queremos simular con una concavidad adecuada. Este es el ecocardiograma postquirúrgico en ese paciente, como se ve, simplemente el arco se ve completamente normal. Esta es una serie reciente de pacientes que publicamos por toracotomía izquierda. En este caso teníamos 343 pacientes. La mortalidad fue del 1%, toda en neonatos que tenían otros problemas al mismo tiempo. Las complicaciones, aproximadamente el 13% de pacientes tuvieron complicaciones diversas.
y el índice de reintervención fue muy bajo, fue del 4%. Y esto es simplemente porque se observa, es el hecho de eliminar completamente la obstrucción del arco aórtico para tratar de evitar que los pacientes regresen con reobstrucción del arco. Esta es simplemente una curva mostrando la reintervención a largo plazo. Y lo que encontramos es de que el factor de riesgo más importante para reintervención es una velocidad aumentada a través del arco en el eco de alta. O sea, prácticamente son pacientes en los cuales por alguna razón se dejó algo de obstrucción residual, y esos son pacientes que van a tener un mayor riesgo de regresar con obstrucción recurrente. Entonces, cuando el arco proximal es más pequeño, digamos menos de ese peso en kilos más 1, o si el paciente tiene anomalías intracardíacas que deben ser abordadas al mismo tiempo, la cirugía se hace a través del centro. O sea, hacemos una esternotomía con circulación extracorpórea y hacemos lo que llamamos un avance aórtico. En ese caso, dividimos el istmo aórtico después de la subclavia y movemos la aorta descendente y la anastomosamos entre la aorta ascendente y el arco aórtico. Este es un paciente también recién nacido de 3.8 kilos. Se ve como el arco proximal es un poco pequeño, es de 4.2 milímetros. Esperaríamos un arco de 4.8 milímetros aproximadamente. El arco distal se ve todavía más pequeño, y este paciente además tenía una comunicación interventricular. Entonces, en este paciente se procede a hacer la cirugía del avance aórtico. La cirugía se hace por una esternotomía media. La manera en que entramos a bomba es suturamos una fístula de Gore-Tex en la arteria inominada. Se hace canulación bicava de la manera de que habíamos platicado. Una vez que entramos en bomba, dividimos el ducto arterioso, movilizamos la aorta descendente lo más posible para tratar de conseguir esa elasticidad para poder subir el arco aórtico hasta la aorta ascendente. Y una vez que hacemos eso, quitamos todo el tejido ductal. Es prácticamente el mismo principio que habíamos mencionado anteriormente. Y durante esta parte de la cirugía, lo que estamos haciendo es que estamos usando esta fístula para proveer flujo hacia el cerebro. O sea, esto es lo que llamamos circulación anterógrada selectiva. Obviamente el paciente se enfría de cualquier manera a 18 grados centígrados para preservación cerebral, pero todavía estamos preservando el cerebro durante todo el proceso. Y aquí estamos haciendo la anastomosis lado terminal entre la aorta descendente y la aorta ascendente, y este es el resultado quirúrgico que de nuevo muestra esa concavidad aórtica que queremos obtener. Este es un paciente que tuvo un avance aórtico 4 meses antes, y se puede ver en la angiografía como el arco aórtico prácticamente se ve normal con un flujo dinámico adecuado. Esta es nuestra serie reciente de avances del arco aórtico. Son 275 pacientes con una mortalidad perioperatoria del 3%. Todos los pacientes de hecho tenían síndrome, los pacientes que murieron en esta serie. Y estas son las complicaciones. Aproximadamente el 20% de los pacientes van a desarrollar arritmias que tienden a ser temporales. 3 pacientes, todos con ventrículo único, tuvieron complicaciones neurológicas. Y algo que es muy común por la presencia del nervio recurrente laringio es la disfunción de las cuerdas vocales. Ahora, si uno hace laringoscopía en todos los pacientes, que es lo que hicimos en esta serie, el 38% de los pacientes desarrollan algo de disfunción temporal. Si uno no hace, que fue esta serie antes del 2007 que estábamos haciendo la laringoscopía recurrente, teníamos una incidencia clínica de solamente el 4%. Ahora, la gran mayoría de estos pacientes se recuperan en cuantas semanas, y la disfunción clínica a último seguimiento es mucho menor del 1%. Y en cuestión de resultados a largo plazo, la incidencia de reintervención es igual muy baja, de aproximadamente el 3%. Muchas de estas reintervenciones se pueden hacer también en la sala de hemodinamia con balones, o en algunas ocasiones tienen que ser quirúrgicas. Esa es simplemente una gráfica mostrando las reintervenciones. Entonces, prácticamente la manera en que pensamos sobre coartación aórtica es que si tenemos anomalías intracardíacas asociadas, procedemos a una esternotomía media, hacemos el avance aórtico y al mismo tiempo abordamos todas las anomalías intracardíacas. Si el arco aórtico proximal es hipoplásico, de la misma manera pasamos a un avance aórtico. Si el arco aórtico es normal, entonces hacemos la reparación por una toracotomía izquierda. Hablando de coartación aórtica, las conclusiones es que el objetivo debe ser realmente eliminar la obstrucción para evitar la recurrencia y persistencia de obstrucción,
Y ambas técnicas, la resección por toracotomía y el avance aórtico, son técnicas seguras, y la técnica quirúrgica óptima va a depender de las características individuales del paciente. Y al final solamente voy a hablar un poco de tetralogía de Fallot, que es obviamente otra enfermedad muy común. La tetralogía de Fallot, a pesar de ser una tetralogía, es simplemente un problema único. Y es este septo, que es el septo infundibular, en lugar de estar en continuidad con el resto del septo, se desvía hacia el lado derecho del corazón, y eso causa obviamente una comunicación interventricular grande. Se lleva con él la aorta, que causa el cabalgamiento aórtico, causa la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, principalmente subvalvular, y obviamente la hipertrofia del ventrículo derecho es consecuencia de el equilibramiento de presiones y la obstrucción del ventrículo derecho. Manifestaciones clínicas, obviamente va a ser cianosis de saturación, que va a ser variable dependiendo del grado de obstrucción, y en particular dependiendo del grado de obstrucción infundibular pulmonar, o sea, subvalvular. Y tiende a ser progresiva porque el músculo subvalvular tiende a aumentar, y a medida que la hipertrofia aumenta, obviamente aumenta la cantidad de músculo y aumenta la obstrucción y aumenta la hipertrofia, y es un ciclo vicioso. El paciente se va a presentar con un soplo sistólico de eyección en la exploración física, y en pacientes que tienen cianosis a largo plazo van a presentar hipocratismo digital. La crisis hipercianótica que se presenta en algunos pacientes es muy interesante. Realmente ocurre por ese músculo infundibular. Cuando el paciente está agitado, con una taquicardia y demás, simplemente ese músculo se contrae y demás, causa un aumento en la obstrucción intermitente, en la obstrucción del ventrículo derecho, aumenta el cortocircuito de derecha a izquierda, el paciente desarrolla una cianosis, se irrita más, y es un ciclo vicioso que puede terminar obviamente en consecuencias catastróficas. La manera de tratarlo es obviamente poner al paciente en un cuarto oscuro, tranquilizar al paciente, usar en algunas ocasiones medicamentos como morfina y todo para calmar a los pacientes, administrar oxígeno, obviamente administrar líquidos. La administración de líquidos aumenta la precarga, aumenta la cavidad del ventrículo derecho, y con eso relaja un poco el infundíbulo subpulmonar. Se pueden usar betabloqueadores para disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir esa contracción infundibular, y en casos extremos lo que se puede hacer es utilizar medicamentos para aumentar la resistencia vascular sistémica, como fenilefrina o vasopresina, y con eso disminuir ese cortocircuito de derecha a izquierda. La radiografía clásica del paciente de tetralogía de Fallot es obviamente una imagen en bota, y el ecocardiograma, aquí podemos ver en el eje largo una comunicación interventricular grande y un cabalgamiento de la válvula aórtica por encima del septo interventricular. Esta es una imagen de eje corto. Esta es la válvula aórtica, este es el tracto de salida del ventrículo derecho, y como se puede ver, este músculo, que es el septo infundibular, debería estar cerrando esto. En lugar de eso, rota hacia el lado derecho, se crea la comunicación interventricular y se crea esa obstrucción infundibular a nivel del músculo. La historia natural, como mencionábamos, es de cianosis progresiva. Si no se trata, la sobrevida es de aproximadamente 20% a los 10 años, y hay un riesgo de embolismo paradójico, endocarditis infecciosa y demás. Esta imagen simplemente muestra la historia natural de los pacientes si es que no son tratados, y con tratamientos convencionales contemporáneos, los resultados quirúrgicos prácticamente igualan la expectativa de sobrevida en estos pacientes a una expectativa de sobrevida de la población normal. Bueno, en general hay dos estrategias quirúrgicas y dos escuelas filosóficas de tratar tetralogía de Fallot. Por un lado tenemos la reparación natural, el neonatal, que se hace una reparación clásica transventricular, y actualmente lo que nosotros preferimos es una reparación que le llamamos transauricular transpulmonar con preservación del infundíbulo. En la reparación clásica transventricular lo que se hace es que se hace una incisión larga que viene de la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar, obviamente se sacrifica la válvula pulmonar, y hacia el centro del ventrículo derecho. A través de esa incisión se quita todo el músculo que está causando la obstrucción, se cierra la comunicación interventricular con un parche, y luego se pone un segundo parche para el tracto de salida del ventrículo derecho. Esta reparación es relativamente sencilla y se puede hacer a etapa neonatal, y en muchos centros esto es lo que se hace una vez que se hace el diagnóstico de tetralogía de Fallot, incluso en etapa neonatal. Esta es una resonancia magnética de un paciente que tuvo exactamente esa cirugía, y como uno puede ver, el parche
del tracto de salida es un parche muy grande y obviamente ese es músculo infundibular que no va a tener ninguna contractilidad. Además, estos pacientes van a tener insuficiencia pulmonar y con un infundíbulo no contráctil pueden tener una dilatación progresiva del ventrículo derecho e insuficiencia eventualmente del ventrículo derecho. Entonces, en la ventriculotomía amplia con parche, ausencia de contractilidad del infundíbulo, en algunas ocasiones se tienen que sacrificar ramas coronarias y la insuficiencia pulmonar severa obligatoria causa una dilatación progresiva y una disfunción ventricular que generalmente toma años o décadas para presentarse, pero puede también presentar arritmias auriculares y ventriculares. La otra filosofía es de tratar de evitar alterar el infundíbulo muscular y hacer la cirugía principalmente a través de la aurícula derecha, que es lo que hacemos. Aquí es una auriculotomía derecha, de nuevo la válvula tricúspide, esta es la aurícula derecha. A través de la válvula tricúspide hacemos la resección de todas las ramas musculares. Aquí se ve la comunicación interventricular y la válvula aórtica. Cerramos la comunicación interventricular con un parche a través de esa válvula tricúspide y luego hacemos una incisión muy pequeña en la arteria pulmonar. Examinamos la válvula pulmonar, si la válvula pulmonar es de tamaño adecuado, la dejamos en paz y simplemente se pone un parche ahí. Eso generalmente ocurre en el 25% de los casos. Si la válvula pulmonar es muy pequeña, entonces extendemos la incisión simplemente unos cuantos milímetros, lo suficiente como para evitar obstrucción a nivel valvular, pero estamos preservando todo el músculo del infundíbulo y eso creemos que a largo plazo puede tener mejores resultados. Y luego simplemente se pone un parche en esa ocasión. Ahora, esta cirugía es una cirugía más compleja de hacer, especialmente en neonatos, entonces en muchas ocasiones en pacientes menos de 4 meses de edad que necesitan cirugía por una cianosis o crisis hipercianóticas, podemos en algunas ocasiones recurrir al uso de fístulas de Blalock-Taussig. Ahora, las fístulas en estos casos generalmente las hacemos en un 15-20% de los casos. La mayoría de los casos simplemente pueden esperar a 4 o 6 meses de edad, que es nuestro tiempo ideal para reparar la tetralogía. Entonces, cuando pensamos sobre tetralogía de Fallot, este es más o menos lo que seguimos. Si el paciente es asintomático y tiene menos de 5 kilos, simplemente observamos al paciente y una vez que el paciente cruza los 5 o 6 kilos de peso o los 4 o 6 meses de edad, simplemente procedemos con una reparación preservando el infundíbulo. Si el paciente está asintomático y tiene menos de 5 kilos de edad, entonces procedemos a una fístula y una vez que crece el paciente, entonces procedemos con la reparación compleja. Las ventajas que creemos que la preservación infundibular nos da es preservación de la válvula pulmonar en algunos casos, preservación del músculo infundibular que creemos que se condiciona a una mejor función del ventrículo derecho a largo plazo y probablemente una mejor tolerancia a insuficiencia pulmonar si es que se tiene que hacer ese parche mini transanular y posiblemente menos arritmias postquirúrgicas y posiblemente a largo plazo. Esta es una serie reciente de nuestros resultados, 300 pacientes con tetralogía de Fallot. Como mencionaba, el 17% necesitaron una fístula de Blalock y pudimos preservar la válvula pulmonar en 26% de los casos. La incidencia de arritmias es muy baja, es del 3% y ningún paciente necesitó marcapasos, con una mortalidad perioperatoria 1.6%, todo en pacientes complejos. Y la incidencia de reintervención por alguna razón a 7 años fue de aproximadamente el 4%. Y algo importante es que a 7 años en esta serie el 97% de los pacientes todavía tenían función ventricular derecha normal. Obviamente necesitamos seguir estos pacientes a largo plazo para ver si realmente estas ventajas posibles de reparación preservando el infundíbulo tienen esos resultados. Esta es nuestra serie simplemente comparada a 2 series históricas de Boston y Michigan donde se hizo la reparación a través de la técnica clásica y como se puede ver la técnica de infundibular creemos que tiene una menor incidencia de reintervención. En conclusiones sobre la tetralogía de Fallot, la intervención quirúrgica va a estar indicada en pacientes con desaturación o aquellos que tienen crisis hipercianóticas. Creemos que la reparación transauricular y transpulmonar tiene excelentes resultados a corto y a mediano plazo, pero obviamente va a ser importante ver cuáles son los resultados realmente a 10, 20, 30 años en un futuro. En conclusión, las cardiopatías congénitas son un problema de salud mayor en México y Latinoamérica. Un equipo multidisciplinario que se dedique al tratamiento de pacientes con cardiopatías congénitas es fundamental para obtener buenos resultados. El tratamiento debe ser individualizado para cada paciente y las expectativas de reparación quirúrgica y de sobrevida a largo plazo en estos pacientes son altas y siguen mejorando.
Y quiero tomar la oportunidad para invitarlos a un curso de actualización en cardiopatías congénitas que estamos organizando con la Asociación Mexicana de Especialistas en Cardiopatías Congénitas y la Fundación Cardias en San Miguel de Allende en septiembre. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Carlos por su brillante exposición. Doctor Manuel. Para preguntas. Buenas noches, doctor Mari. Buenas noches. La primera pregunta es del doctor Juan Héctor Martín Meléndez. Dice, curiosidad instantánea, ¿habrá cirugía mínima invasiva o endoscópica de mínima invasión o endoscópica a futuro? De hecho, hay varios reportes de algunas cirugías que se están haciendo principalmente en adultos. Se está haciendo cirugía robótica, se está haciendo cirugía por toracoscopía, se está haciendo cirugía, por ejemplo, de válvula mitral con toracotomías pequeñas, generalmente en pacientes adultos, aquí en Estados Unidos y en Asia. Creo que en un futuro vamos a estar viendo más de esto. Desafortunadamente, por ejemplo, el uso de cirugía robótica en niños es todavía muy difícil porque el robot prácticamente es muy grande por el momento, pero yo creo que vamos a ver más y más avances definitivamente. Gracias, doctor. La doctora Nelly Treviño dice, ¿la edad y el peso son factores determinantes para realizar una cirugía? Depende de la cirugía. De hecho, el riesgo de complicaciones postquirúrgicas depende directamente del peso, especialmente, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo. Sabemos que un paciente de menos de 2.5 kilos o pacientes prematuros tienen un riesgo muy alto de hacer cirugía. Ahora, por ejemplo, hace 2 días antes de venir operamos a un paciente de 1.7 kilos, 31 semanas, con un avance de arco aórtico y demás. O sea que se puede hacer, pero obviamente los riesgos son mucho más altos, ¿no? En algunas de las cirugías como tetralogía y todo eso, o canales auriculoventriculares, tratamos de crecer a los pacientes si es posible, porque hace la cirugía un poco más sencilla y con menos complicaciones en general, pero sí se puede hacer cirugía en bebés pequeños. Gracias, doctor. Eduardo Carci dice, en pacientes posoperados de CIB, ¿qué tan frecuentes se observan síndromes de bajo gasto y necesidad de marcapaso transitorio? Probablemente la incidencia de marcapaso transitorio varía en las diferentes series. En nuestras series de menos del 2 o 3% de transitorio. Muchos de esos son de hecho en quirófano y una vez que el paciente llega a terapia intensiva ya recuperó el nodo auriculoventricular. En general la incidencia en la mayoría de las series probablemente de marcapasos permanente es del 1 o 2%. En nuestra serie afortunadamente no hemos tenido ningún caso de ello. Bajo gasto cardíaco depende de las condiciones prequirúrgicas en muchas ocasiones del paciente. Los pacientes que están en extremis y demás obviamente tienen un riesgo mayor de desarrollar bajo gasto cardíaco, o pacientes que tienen alguna obstrucción, hipertrofia ventricular y demás, son pacientes que pueden tener disfunción diastólica postquirúrgica que puede darnos un poco de problemas. Okay, doctor. Dice el doctor Juan Héctor Martín Meléndez, pregunta, ¿el avance tecnológico ha podido disminuir los factores de mortalidad como el tiempo de bomba? Definitivamente, de hecho el tiempo de bomba en la mayoría de nuestras series no es un efecto, ya no tiene efecto significativo para mortalidad y demás. El tiempo de pinzamiento aórtico todavía es un factor importante. Obviamente si uno pasa 3, 4, 5 horas de pinzamiento aórtico va a tener algo de disfunción ventricular, pero en general el tiempo de bomba, siempre y cuando se haga fisiológicamente, uno puede estar en bomba mucho tiempo, es prácticamente como soporte de ECMO en ese sentido, ¿no? Okay. La doctora Miriam dice, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes por el uso de circulación extracorpórea? Bueno, el uso de circuncisión extracorpórea en sí tiene muy bajos riesgos. Algunos de los sí causa una reacción inflamatoria sistémica que puede controlarse. Algo que ponemos mucho detalle nuestros perfusionistas. Miden todos los laboratorios, electrolitos, gases y demás del paciente,
y ajustan el cebado de la circulación extracorpórea para que sea exactamente igual al del paciente en cuestión de sodio, potasio y demás, para que cuando se haga la transición a la circulación extracorpórea simplemente sea una circulación totalmente fisiológica. Obviamente complicaciones técnicas puede haber, la incidencia de problemas neurológicos es baja actualmente, es definitivamente menos del 0.5%, pero todavía puede ser un problema significativo, especialmente en pacientes adultos que tienen aterosclerosis y demás, placas aórticas. Gracias, doctor. La doctora Yolanda Valdés, ¿cuál es el tratamiento farmacológico por cirugía cardíaca y por cuánto tiempo aproximadamente? Muy buena pregunta y depende también del procedimiento. En general, todos los pacientes empiezan en diuréticos el primero o segundo día postquirúrgico, usamos furosemida generalmente, y los pacientes se continúan en furosemida por unas cuantas semanas. Generalmente los damos de alta, digamos, por una comunicación interventricular, los daremos de alta en furosemida 2 veces al día, los vemos una semana después, bajamos la furosemida 1 vez al día, y en 2 o 3 semanas que ven al cardiólogo, entonces eliminamos la furosemida. Inhibidores de la ECA es lo que usamos principalmente para tratamiento de hipertensión en pacientes que lo necesiten, o si hay algo de insuficiencia auriculoventricular de la válvula mitral, por ejemplo, para disminuir la precarga. La aspirina se usa en pacientes que tienen parches grandes en circulaciones de baja presión, por ejemplo, comunicaciones interauriculares, ponemos a los pacientes en aspirina por 6 semanas, y una vez que ya se epitelializa todo el parche, entonces ya se puede suspender. Pero... Okay. Gracias, doctor. El doctor José Antonio Rocha Rivera, en los pacientes de bajo peso que ameritan cirugía cardíaca inminente en un hospital, ¿manejan un plan nutricional especial para un incremento más rápido del peso corporal? También muy buena pregunta, y es algo que está todavía en evolución. Generalmente empezamos con leche materna de 20 kilocalorías por onza. Si el paciente no está teniendo ganancia ponderal, subimos a 22, a 24 o incluso fortalecimientos a 27 kilocalorías por onza. Tratamos de evitar fortalecer mucho la fórmula o la leche en pacientes con ventrículo único, generalmente por la incidencia de enterocolitis necrotizante. Generalmente no subimos por encima de 24 kilocalorías por onza. Estamos actualmente explorando fortificación de leche materna con sustancias producidas por leche materna, y probablemente eso tenga un mejor resultado que las fórmulas, que los fortalecimientos habituales de fórmula. La doctora Isla Aguilar pregunta que si hay alguna experiencia en cirugía intrauterina. La mayoría de los procedimientos que se han hecho intrauterinos son procedimientos por cateterismo, y hacemos procedimientos por cateterismo en fetos. Generalmente hacemos septostomías auriculares en pacientes, por ejemplo, con hipoplasia, con síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo, con restricción a nivel auricular. Se hacen valvuloplastías aórticas con balón. La cirugía en sí, abriendo y poniendo al feto en cirugía extracorpórea, se han hecho varios experimentos por las últimas décadas. Desafortunadamente la placenta no tolera la circulación extracorpórea como la hacemos actualmente. Entonces eso todavía es un área definitivamente de interés para nosotros, pero es un área que todavía tiene mucho por avanzar. El doctor Juan Manuel Rangel Anguiano, los resultados en cardiopatías cianógenas son excelentes, pero en las completas con transposición, debe ser complejas con transposición de grandes arterias o drenaje anómalo, ventrículo único, ¿cuál es el resultado? Generalmente, por ejemplo, en nuestro centro, para, digamos, la lesión más común de ventrículo único, que es el síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo, la mortalidad es del 10%. Que llegan, el 90% de los pacientes, 85 a 90% van a llegar al GLEN, que es a la segunda estadía, los 4 o 6 meses de edad. Ahora hay una serie nueva de la red que se llama Pediatric Heart Network, que es del NIH, en el cual somos parte de es un grupo multiinstitucional, y la sobrevida de estos pacientes es todavía muy pobre en general. A los 6 años, la sobrevida de todos los pacientes con síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo es probablemente del 60-70%.
pacientes, por ejemplo, con heterotaxia, anomalías venosas, o sea, pulmonar, anomalías de las venas pulmonares y con ventrículo único, la mortalidad todavía es muy alta. La posibilidad de sobrevida probablemente a 5 años es de menos del 40-50%. Por multitud de razones, ¿no? O sea, todavía lo intentamos y demás, pero obviamente es un factor importante de riesgo la heterotaxia, isomerismo auricular derecho o izquierdo. Gracias, doctor. La doctora Flor Adriana Arellano Salas, buenas noches. ¿Hasta qué edad se puede dar manejo conservador en una CIA sin cirugía? Buena pregunta también. Probablemente depende un poco del tamaño de la CIA y de la sintomatología. En general tratamos de, una vez que hacemos el diagnóstico, procedemos a cirugía entre los 3 y 5 años de edad, simplemente porque no hay ninguna ventaja en esperar, pero hay un aumento en la posibilidad de desarrollo de hipertensión pulmonar. Ahora, sin embargo, hemos visto pacientes de 60 años con comunicaciones interauriculares que no tienen hipertensión pulmonar y demás, pero obviamente existe el riesgo, ¿no? Entonces, sí, por eso que una vez que hacemos el diagnóstico, sí, procedemos a hacer la cirugía un poco después de la infancia. Muy bien. La doctora Diana María Quiñones, disculpe, la PCA es muy común, y aunque no se tocó el tema, ¿cuál es el tratamiento profiláctico farmacológico para evitar la cirugía? Bueno, probablemente ustedes saben más de eso, los neonatólogos en la sala. Hay mucha controversia en la cuestión de la PCA y cuál es el mejor tratamiento en general. En el hospital se utiliza una combinación de indometacina o ibuprofeno para cerrar la PCA, y depende mucho de las características del paciente y en realidad el neonatólogo que está de guardia si considera que la PCA debe ser cerrada o no. En general, nosotros creemos que si el paciente tiene signos específicos de sobrecarga del ventrículo izquierdo, o sea, un aumento significativo de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, obviamente sintomatología que pueda ser debida a un hiperflujo pulmonar por la PCA, esos son pacientes que procedemos a cerrar la PCA. En cuestión de tratamiento quirúrgico, lo hacemos con pacientes de 500 gramos en adelante, yo creo que es el paciente más pequeño que hemos hecho, y ahora se está usando también cierres percutáneos por sala de hemodinamia, y eso se está empujando un poco más. Se han hecho en el hospital a pacientes hasta de 1,5 kilos y demás, pero la incidencia de complicaciones aumenta a medida, obviamente, que disminuye el peso en estos pacientes. Muy bien, doctor, pues hay un sinnúmero ahí de felicitaciones de su excelente charla, ¿verdad? Y felicitaciones por todos los logros y los éxitos que ha tenido desde el punto de vista quirúrgico a usted y el Texas. No, muchísimas gracias. Una pregunta. No sé si haya preguntas aquí. ¿Alguna pregunta del público? Raúl Cantón. Doctor, en los pacientes con tetralogía de Fallot a los que hay que ponerles la fístula de Blalock-Taussig, ¿cuánto tiempo queda la fístula? Generalmente tratamos, bueno, obviamente seguimos las saturaciones muy cercanamente, y generalmente tratamos de crecerlos a los 6 meses, 8 meses de edad, y entonces procedemos a hacer la cirugía. Creemos que más allá de esa edad no tiene realmente ninguna utilidad de seguir creciendo al paciente, y el riesgo de tener una fístula obviamente no es insignificante. En algunas ocasiones, si el paciente tiene anatomía favorable, incluso cuando se presenta a 3 o 4 kilos de edad, hemos procedido a hacer reparaciones, si es que creemos que podemos hacer la reparación, para tratar de evitar también las complicaciones de la fístula, ¿no? Y el seguimiento tan cercano que tienen que tener los pacientes por la circulación inestable de una fístula de Blalock. Gracias. Carlos, Cecilia Britton, felicidades por tu plática, Carlos, y nada más preguntarte, aquí en Monterrey estamos empezando, todavía, pues la idea es crear un programa de cirugía de corazón en niños, y ¿cuál sería tu recomendación para hacerlo? Nosotros estamos iniciando con la ayuda de fundaciones como Cardiochavitos, que desafortunadamente en el sector público no nos damos abasto a veces para atender a estos niños,
Y como tú dices, si no se atienden en una temprana edad, son niños que pasan a descartarse una posibilidad quirúrgica. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para iniciar un programa fuerte en cardiopatías congénitas y reparación? Creo que lo más importante es crear un equipo apasionado y multidisciplinario. Como sabes, hemos ayudado a ABC y a la Fundación Cardias para crear un programa de ese tipo en México, en el cual ya han hecho 300 cirugías con una mortalidad del 2.8%, lo cual es muy bueno, incluso con cardiopatías congénitas complejas. Y parte de la clave, yo creo que de ese programa ha sido que tienen cirugía, anestesia, cardiología, enfermería y demás, todo el mundo integrado dentro del mismo programa, lo cual es algo que es muy difícil hacer en México, especialmente en el ámbito privado, pero es algo fundamental que se ha demostrado en Estados Unidos y en Europa que es la manera más adecuada. O sea, personas que se dediquen completamente de tiempo completo a cardiopatías congénitas y que trabajen juntos todo el tiempo para que puedan aumentar la experiencia. Y obviamente empezar con patologías simples, comunicaciones interauriculares, cosas por el estilo de categoría 1 de riesgo, encontrar la manera de simplificar protocolos, mejorar todo el proceso y demás, y poco a poco ir avanzando la complejidad para tratar ya una vez que el equipo se siente a gusto trabajando y demás, ¿no? Pero es algo difícil de hacer, como lo sabes, pero es algo obviamente que es posible y que es importantísimo. También el hecho, otra cosa que creemos que ha ayudado al equipo en México, hacemos sesiones de telemedicina con ellos todas las semanas. 2 intensivistas y yo nos sentamos con ellos 1 hora, pasamos visita en terapia intensiva por telemedicina, hablamos de todos los pacientes, hablamos de los pacientes que van a estar operando y todo. Y eso también, como el input de centros que tienen un poco más de experiencia, también ayuda para el crecimiento de programas. Bueno, pues le damos gracias al doctor Carlos. Le damos gracias también al Children's Hospital of Texas por la participación que tuvieron en esta sesión. Muchas gracias y le vamos a dar un reconocimiento al doctor Carlos Merrill de parte del colegio por su brillante participación. Felicidades. Voy a dar la palabra al doctor Juan Manuel Flores para que presente a las personalidades tanto del Hospital de Niño de Texas como la participación que van a tener por medio del laboratorio Mead Johnson. Gracias. Buenas noches a todos. 10 minutitos antes de la cena y listo, ¿sí? Gracias al doctor Bernardo que me dio la oportunidad de ser el portavoz de muy buenas noticias. Después de muchos años de trabajo, el día 1 de febrero de este año, en una visita en donde nos recibieron en la dirección del Texas Children's Hospital, se ha logrado cristalizar un proyecto colaborativo de participación en la educación médica continua. Para presentar esto brevemente, quiero pedirles, por favor, a Yvette Shah, que pase con nosotros, por favor. Ella es vicepresidente asistente para servicios de pacientes internacionales del pabellón para mujeres y de pediatría ambulatoria del Texas Children's Hospital. Gracias, Yvette. Aprovecho para pedirle al doctor Meri que no baje y que nos acompañe, ya que él inaugura esta serie de eventos con la sesión que nos acaba de presentar. Por favor, doctor. Le pido a Joan Lin nos acompañe. Ella es director de servicios para pacientes internacionales y pabellón para mujeres, además de estrategia y análisis financiero del hospital. Gracias, Joan.
Quiero pedirle a Claudia Flores Smith, pase para acá. Ella es analista de proyectos de servicios internacionales de Texas Children's Hospital. Este proyecto no podía llevarse a cabo sin la participación de una de las empresas líderes en el apoyo al médico en educación médica continua. Estoy hablando de Mead Johnson Nutrition. Quiero pedirle a Bárbara Ortega, pase con nosotros. Ella es director médico de Fuerza de Ventas. No, me equivoqué. Ahorita me va a jalar las orejas. Gracias, Bárbara. Y al doctor Antonio Rojo García, gerente médico de marketing. Pues gracias a todas las personas que nos acompañan ahorita aquí en el estrado y al esfuerzo que durante muchos años se han hecho en el Colegio de Pediatría de Nuevo León. Se ha visto cristalizado ya una parte de este proyecto. Hemos solicitado y de manera muy amable se han conseguido la rotación para médicos de neonatología que cursen su último año de especialidad durante un mes por el área de neonatología del Texas Children's Hospital. Empezamos con neonatología por ser una de las especialidades más trascendentes en nuestra localidad y se continuará con una serie de especialidades afines a la pediatría. Esta rotación tiene aval del Texas Children's Hospital y gracias al empeño, al apoyo y a la fortaleza de Mead Johnson Nutrition han sido también grandes en el apoyo para los médicos que van a rotar y van a dar el soporte económico o una gran parte del soporte económico para que el médico esté ese mes en la ciudad de Houston, Texas. El Colegio de Pediatría va a lanzar una convocatoria a todos los hospitales con educación médica en neonatología para que el médico interesado en esto haga esa solicitud, evidentemente cumpliendo con los requisitos indispensables: tener una visa, Donald Trump, tener permiso de su departamento de enseñanza del hospital, aceptar la rotación y que sea aceptado por sus calificaciones en el Texas Children's Hospital. Esta convocatoria se lanzará unos días antes del Congreso Internacional de Pediatría, ya próximo a llevarse a cabo en esta ciudad, y las solicitudes serán entregadas durante el mismo Congreso en alguna de las salas, que seguramente va a ser en la sala de investigación del Simposio de Investigación Joaquín Cravioto Muñoz. El segundo punto importante de esta visita fue la gran participación que va a tener el Texas Children's Hospital en este Congreso Internacional de Pediatría, que ya es la edición número 14. Se les entregaron unos flyers a su ingreso a la sala, en donde podrán ustedes ver la gran cantidad de médicos y las diferentes especialidades con las que nos apoyan en el programa académico del Congreso. Está especialidades de cirugía pediátrica, de neonatología, de ginecología, de emergencias y de infectología. Agradecemos ese apoyo incondicional a nuestro Congreso y la certeza de que ellos creen, igual que nosotros, que es uno de los congresos más importantes de México.
El siguiente punto que fue aprobado fue la participación que inicia en esta sesión, como lo mencionaba, de diferentes especialistas del Texas Children's Hospital en nuestras sesiones mensuales académicas que acaban de iniciar. Esperamos una buena variedad de especialistas que nos acompañen en estas sesiones para incrementar la calidad de nuestro programa académico. Y por último, creemos que, como lo mencionaba la doctora en una de sus preguntas y comentarios al doctor Carlos Mary, ¿qué debemos de hacer en Monterrey para lograr una mejor atención a nuestros pacientes? Parece que aún está distante de nuestro alcance en algunas especialidades, sobre todo en una tan compleja como es cardiocirugía de congénitas. Sin embargo, en este punto lo que estamos tratando es lograr un mecanismo de referencia de pacientes al Texas Children's Hospital a través del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Una de las posibilidades es que se genere un link en nuestra página para que se contacte directamente a las personas que están aquí conmigo, que son las encargadas de atención y de servicios para pacientes internacionales. La idea es favorecer, hacer fluida esa referencia de pacientes y mejorar la rapidez, la atención y el servicio que se pueda otorgar a nuestros pacientes que tengamos posibilidades y que requieran de asistencia médica en Houston, Texas. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Quiero agradecerles este apoyo y a todos ustedes por darme la oportunidad de antes de la cena, darles esta noticia. Muchas gracias. Gracias. Quiero dar la palabra a Ivette Shah, a Bárbara Ortega, a Antonio Rojo y a todos los que me han solicitado darles un mensaje. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Yo sé que han de tener mucha hambre. Vamos a ser rápido. Muy buenas tardes otra vez. Yo me llamo Ivette Shah. Es un placer estar aquí con ustedes. En enero tuvimos el placer de tener al doctor Lozano, el doctor Ochoa y el doctor Flores en Houston, en Texas Children's Hospital. Nos divertimos mucho y tuvimos muchas pláticas sobre cómo fortalecer la relación entre el colegio y Texas Children's Hospital. Particularmente queremos que los médicos de Nuevo León y de México tengan seguridad que sus pacientes van a ser cuidados bien en Texas Children's y poder facilitar para que los pacientes vengan a Houston. Pero para nosotros es importante cuidar a sus pacientes, comunicar con ustedes y regresar sus pacientes para México. Información sobre nosotros, ustedes que no nos han visitado, les dejamos la invitación para que vengan a visitarnos cuando ustedes quieran. Estamos ubicados en Houston, Texas, que no es muy lejos de aquí. Estamos clasificados por uno de los mejores hospitales pediátricos en los Estados Unidos. Somos el hospital más grande independiente de los Estados Unidos, con muchas diferentes especialidades, más de 40. Ofrecemos también hace 5 años servicios para mujeres en medicina materno-fetal y salud reproductiva. Nuestros números, no voy a leer todo esto, pero ustedes pueden ver las diferentes clasificaciones de nuestras especialidades en el Hospital Texas Children's. Somos por el US News and World Report, la revista, el hospital número 4 de los Estados Unidos. Tenemos 4 diferentes hospitales en nuestro sistema.
El centro médico, que es el más grande, con 487, disculpen, 87, yo también tengo hambre, 487 camas, 22 quirófanos. El pabellón de mujeres, que está también locado en el centro médico, con puentes que están conectados al centro médico. Y también tenemos un hospital en el West Campus, y acabamos de abrir un hospital en el Woodlands hace como 4 meses. Como platicó el doctor Mary, el centro de corazón es muy grande, tenemos muchos pacientes que vienen. Ustedes pueden ver, tenemos más de 1000 operaciones al año, 33 trasplantes, tenemos 75,000, gracias doctor, pruebas de diagnósticos e imágenes. Para que nos mande sus pacientes es muy fácil. Claudia, que está aquí sentada, es la persona que acepta todas las llamadas y puede hacer las citas muy rápidas. Y nos pueden contactar por teléfono o sobre el internet. Los esperamos. Están invitados a visitarnos cuando ustedes quieran. Buenas noches a todos. Muchas gracias al Colegio de Pediatría de Nuevo León y al doctor Juan Manuel Flores Doria por este espacio. Desafortunadamente tengo que hacerle un par de correcciones. La primera es Bárbara Ortega, es nuestra directora de Fuerza de Ventas Médica y Relaciones Médicas. Y la segunda es que durante sus palabras agradeció a Mead Johnson. Y la verdad es que los agradecidos somos nosotros. Estamos agradecidos porque Mead Johnson tiene la misión de nutrir a los niños para el mejor inicio en la vida. Y simplemente con el tener el portafolio de nutrición más completo no es suficiente. Se necesita además de esta colaboración con todos los médicos. Y esto lo hacemos a través de la relación que tiene la fuerza de ventas en la visita día a día. Lo hacemos también con nuestros programas de educación médica, que como bien dice, es uno de los más grandes que dan las compañías aquí en México. Cada año llegamos a más de 10,000 médicos. Cada año tenemos más de 200 eventos de educación médica. Y para seguir cumpliendo esta misión sabemos que lo más importante es continuar fortaleciendo esta educación. Y lo vamos a hacer a través de nuestro programa de residentes. Este programa de residentes tiene ya buen camino recorrido dentro de Mead Johnson y lo estamos fortaleciendo. Lo estamos fortaleciendo con actividades como estas, en donde ya tenemos convenios con 3 instituciones académicas en la República Mexicana para apoyar a los residentes en rotaciones en el extranjero. También lo hacemos con los residentes a través de programas innovadores, como son los programas en línea de nutrición y de otros temas de interés para el desarrollo de los profesionales de la salud, que sin duda son las nuevas generaciones. Y gracias a ellos y a todos ustedes es que logramos cumplir esta misión. No quiero extenderme mucho, la verdad es que quiero agradecer a todo el Colegio de Pediatría por permitirnos participar tanto en este programa de residentes como en el congreso que tendremos el próximo mes. Muchas gracias. Gracias de nuevo y ahora sí, buen provecho. Disfruten la cena. Gracias.